Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre asuntos y actualidad puertorriqueña. Como siempre, agradecerles a todos los que nos siguen en el canal de YouTube, profesor Ángel Rosa. Ya estamos sobre los 40,000 suscriptores y para nosotros es importante que se sigan suscribiendo, que compartan este contenido con las personas a las que les pueda interesar y que también nos vean en Facebook o en la red de Spotify. Tengo que confesarles que hace unos días estuve haciendo unas compras y me encontré a una fanática de este podcast que se acercó para saludarme y yo pensaba que nos veía por YouTube y me dijo que ella nos ve en Spotify. Así que un saludo a todos los que siguen el podcast desde la plataforma de Spotify. Bueno, hoy tengo un tema que quizás no haya hecho titulares y que a usted, inclusive cuando esté yo hablando de esto, usted va a decir, bueno, ¿y por qué el profesor trae esto? Bien importante. Son las cosas que de verdad son importantes para Puerto Rico. El senador Ron Wyden, que es demócrata del estado de Oregon y que presidió hasta hace unos meses el Comité de Finanzas del Senado, ahora es el portavoz de la minoría demócrata en ese comité. En un discurso en el hemiciclo del Senado, la emprendió contra la multinacional farmacéutica Pfizer por estar evadiendo contribuciones o impuestos federales y ocultar la información que él le requirió en una investigación que está haciendo a través de sus operaciones y de sus acuerdos confidenciales con el gobierno de Puerto Rico. Según Wyden, esta industria farmacéutica, que es una de las más conocidas en el mundo entero y de las más grandes, ustedes recordarán que en la pandemia reciente se puso de moda Pfizer, porque fue la farmacéutica que primero desarrolló una vacuna comercial para atender el problema del coronavirus y poderlo combatir. Y por eso obviamente tuvo unas ganancias extraordinarias y una buena temporada en la bolsa de valores y la gente pedía la vacuna de Pfizer cuando iba a las farmacias a vacunarse y a los centros de vacunación. Así que es un nombre muy conocido, además de que ha tenido operaciones en Puerto Rico y tiene operaciones en Puerto Rico. Lo que dice el senador Wyden es que, y esto es un esquema viejo que ha ocurrido por mucho tiempo y de lo que Puerto Rico siempre ha tenido una lupa puesta, que esta farmacéutica vende más de 20,000 millones de dólares en drogas y medicamentos a los ciudadanos en los Estados Unidos y hace ganancias de 58,000, 60,000 millones de dólares al año y reporta o informa al Servicio de Rentas Internas Federal, al IRS, cero, cero ganancias en los Estados Unidos y que para eso utiliza sus operaciones en Puerto Rico porque Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos en términos contributivos. Desde los tiempos de los casos insulares a principios del siglo XX, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que aunque Puerto Rico era una posesión de los Estados Unidos y propiedad de los Estados Unidos, en Puerto Rico no aplicaban las leyes contributivas federales y que para esos efectos Puerto Rico no es parte de la Unión Tarifaria o Contributiva Americana. Por lo tanto, en Puerto Rico se pagan contribuciones aquí y las compañías que operan en Puerto Rico, aunque sean estadounidenses, no tienen que reportar al IRS las ganancias que hacen en Puerto Rico, pues porque no están sujetas a las leyes de rentas internas federales. Esa provisión de nuestra relación con Estados Unidos fue lo que permitió, por ejemplo, que por muchos años las industrias farmacéuticas y de otra naturaleza estadounidenses se establecieran en Puerto Rico bajo aquello que se llamaba la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal
Y acusaciones como la de Biden fueron las que llevaron al Congreso en 1994 a eliminar la sección 936. La fábula política en Puerto Rico dice que fue que el gobierno de Rosselló la entregó y que Carlos Romero Barceló no las defendió. Algo de verdad hay, pero la realidad es que el Congreso ya había decidido que iba a eliminar los beneficios de aquella sección porque las multinacionales estadounidenses estaban transfiriendo mediante operaciones contables que ni siquiera requieren producción aquí, transfiriendo grandes cantidades de la ganancia de producción a operaciones en Puerto Rico para poderlas eximir o reportar libre de contribuciones a los Estados Unidos. Y en 1994 se estimaba que evadían cerca de $5.000 millones en contribuciones al fisco federal. Imagínense eso 30 años después. Ahora, esas compañías pueden operar en Puerto Rico y eximir parte de sus ganancias de contribuciones porque aunque la sección 936 se eliminó, que era mucho más completa de lo que hay ahora, el Código de Rentas Internas le permite a las compañías americanas que operan en el extranjero, para los efectos Puerto Rico es el extranjero, eh, inscribirse o incorporarse como compañías foráneas, y el Código de Rentas Internas tiene unos beneficios de exención contributiva para las compañías que se clasifican a sí mismas como foráneas. Foráneas quiere decir extranjeras, ¿no? Son subsidiarias de multinacionales americanas incorporadas en países o en el extranjero, y así pues pasa como que no son corporaciones estadounidenses y pueden reclamar también exenciones contributivas. Y Biden dice que Pfizer ha estado haciendo eso con sus operaciones en Puerto Rico y con sus operaciones en Singapur, que ustedes saben también es un conocido paraíso contributivo a nivel internacional. Bueno, el hecho es que él hizo una serie de expresiones ahí que Pfizer pues niega. Pfizer dice que no es del todo cierto, que ellos han pagado $12.300 en contribuciones en 4 años. Imagínense, una compañía como esa paga $12.000, $12.000 millones en contribuciones en 4 años. Paga menos que, dice el senador, que lo que es la tasa contributiva de un maestro americano. Y a eso precisamente es que van los señalamientos de Biden. Bueno, ¿y por qué eso es importante? ¿Por qué yo les traigo esto aquí? Usted va a pensar, bueno, pero es un problema de Pfizer con el IRS, es un problema de Pfizer con el Congreso. Bueno, porque aunque lo es, y usted puede estar seguro que las provisiones del Código de Rentas Internas existen porque los cabilderos de las farmacéuticas han logrado esas provisiones en el Código de Rentas Internas y van a meter mucho dinero en defender a Pfizer de las intenciones legislativas que pueda tener este senador. Eso, eso que dice Biden pone la lupa sobre Puerto Rico y sobre el último incentivo, la última herramienta con la que Puerto Rico cuenta para atraer y mantener inversión de industria, por ejemplo, farmacéutica o de instrumentos médicos, de medical devices, como se llama en inglés. Y si el Congreso pone la lupa en ese tipo de provisión, en el ambiente que se está viviendo en Washington, D.C., bajo la administración republicana, aunque Biden es demócrata, está muy a tono con lo que son las provisiones de los republicanos para eh, regresar o para evitar la fuga de capital de los Estados Unidos y para que se recuperen los impuestos que se puedan recuperar, pues va a provocar que eventualmente, quizás no ahora, pero en un futuro no muy lejano, el Congreso decida legislar para cambiar esos instrumentos contributivos y Puerto Rico recibiría ahí un golpe tremendo a su capacidad de atraer inversión. Esas expresiones de Biden deberán haber sonado las alarmas del secretario de Desarrollo Económico y del gobierno de Puerto Rico en general y también del comisionado residente,
porque lo que ahora parece un feudo de Wyden contra Pfizer, que muy pronto puede ser contra Wyeth, contra otras de las que operan en Puerto Rico, por decir un nombre, eventualmente esa pelea va a trascender los linderos de lo que ha hecho una compañía versus la otra y se va a convertir en intención de enmendar o cambiar la política pública. Y Puerto Rico no puede esperar a que eso ocurra para entonces ver cómo reacciona, porque ya estamos teniendo problemas para que se identifiquen aquellos asuntos que le convienen a Puerto Rico dentro de la reforma contributiva federal que el Congreso ha estado tratando de legislar. Por ejemplo, está el tema del impuesto mínimo global, que ya lo hemos discutido aquí, que aunque Puerto Rico lo puede imponer porque es una jurisdicción extranjera, no tiene que hacer lo que diga el Congreso. Los gobernantes en Puerto Rico están muy reacios a actuar convenientemente para lo que estas empresas están pidiéndole a Puerto Rico que haga para ellos salir bien en la operación contributiva de aquí, porque sería ir en contra de lo que el propio gobierno de los Estados Unidos quiere hacer allá. Se comienza a separar, ¿verdad? Cada vez más claramente que en cuestiones económicas, una cosa es lo que le conviene a los Estados Unidos y lo que hacen, y otra cosa es lo que le conviene a Puerto Rico y que está en contra de esas políticas que convienen a los Estados Unidos. Es decir, que nuestros caminos han empezado a separarse, por lo menos en ese tipo de política de alto nivel que sirve para atraer la inversión internacional y con ello crear empleos de buena calidad y estimular el crecimiento económico de otra forma que no sea a través de los fondos federales y de gastar las transferencias de fondos federales que el Congreso asigna a la jurisdicción de Puerto Rico. Así que yo creo que debemos tener en la mira este tema. Muchos de los que me están viendo han trabajado en la industria farmacéutica o se han retirado de la industria farmacéutica, gozan de pensiones que son en comparación con las de otros empleados de la empresa privada en Puerto Rico mucho más generosas y han disfrutado de mejores salarios porque esa industria paga mejor y porque emplea a los profesionales que en esas áreas se graduaban de las universidades en Puerto Rico. Y 40, 30 años después, las expresiones de Wyden se parecen mucho a como hablaban los congresistas en los años 90, que terminaron erradicando la sección 936 sin importar lo que en ese momento le convenía a la economía puertorriqueña. Y de hecho, la eliminación de la sección 936 y de la actividad económica que esas industrias generaban en Puerto Rico, porque muchas de ellas levantaron el vuelo y se fueron, es lo que dio comienzo a la recesión económica que eventualmente provocó, entre otras cosas, la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Cuando el gobierno se vio sin los ingresos suficientes de esa actividad económica, empezó a coger prestado para no tener que recortar sus gastos y el coger prestado por 30 años nos llevó a la quiebra. Así que no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de algo bien importante, que si en Puerto Rico tenemos oído, gobernadora, Departamento de Desarrollo Económico, Compañía de Fomento Industrial, comisionado residente, esto hay que ponerle la mira porque pronto se puede acabar otra más, otra de las gallinitas de los huevos de oro de la economía puertorriqueña. Seguimos mañana.